Hola amigos y amigas, aquí George, miembro del equipo de Trading Crypto. Nuevo vídeo actualizando la situación del Bitcoin. Fin de semana movido, con importantes ventas, con un sell-off bastante importante. Vamos a repasar no solo nuestra visión sobre el BTC, vamos a analizar también toda la operativa que hemos estado llevando a cabo y el seguimiento a lo largo de, pues quizás desde el miércoles hasta el día de hoy, domingo. Vamos también a hablar sobre el heatmap, cómo la gente tiene esa obsesión, ¿no? En vez de mirar de manera clásica el volumen y la zona de negociación previa. Y luego explicaremos un poco por qué se critica tanto a Wyckoff y por qué se produce esa crítica, ¿no? Bueno, sin enrollarme más, vamos a estar sobre este chart que ya habréis visto en multitud de ocasiones. Es un chart de 8H que explica un poco la dinámica en la que se encuentra el Bitcoin, ¿no? Después de este gran proceso distributivo, después de esos movimientos alcistas de hace ya casi 2 años, el mercado desarrolló una causa y un efecto, ¿no? Como tanto repetido en muchos vídeos. Ese efecto se produjo dentro de una dinámica canalizada bajista y en las bases de esta dinámica canalizada bajista se produjeron sendas estructuras acumulativas. La primera, pues con una sistemática clásica de Wyckoff, donde va a buscar la lavada o el engaño, el bear trap, para luego subir, con un rechazo en esta zona que llevaremos por qué. Una segunda reacumulación en la base de esta dinámica canalizada, que bueno, ahí tuvimos un análisis bastante acertado y llamamos de nuevo a la prudencia y precaución al alcanzar esta zona. Esta zona de aquí, el perfil de volumen me está diciendo que es una zona de alta negociación y además es coincidente con el VPOC, que es el Volume Point of Control, la zona más negociada de esta distribución, ¿no? Es una zona donde ha habido venta. Vamos a llamar a la lógica, ¿no? Aquí se ha producido un rechazo profundo. En este VPOC vuelvo a repetir. Y bueno, pues aquí se ha desarrollado una estructura distributiva, lavando los máximos relevantes previos, en este caso, de esta zona. Y bueno, nosotros a lo largo de esta semana estuvimos trabajando esta estructura de aquí, que como podéis ver aquí el perfil de volumen corresponde a todo lo que veis en la pantalla, pero estamos ya pues afinando un poco más, cogiendo el perfil de volumen de todo este tramo alcista y todo este tramo bajista, que nosotros aún seguimos pensando que es correctivo pese a las grandes ventas que ha ocurrido. Es muy interesante, y con esto voy a intentar darle apoyo a la metodología Wyckoff. No es que sea en rango Wyckoff, como siempre intento decir, sino es esas dinámicas, ¿no?, que te permiten anticiparte un poco al mercado y tener escenarios con alta probabilidad a tu favor, porque si uno acude al heatmap a mirar dónde están las limitadas y tal, luego explicaré, uno realmente está perdido. Es como si le dieses intentarle de golpes a una piñata con los ojos cerrados, ¿no? Realmente uno acaba perdido y sobre todo pierde totalmente la objetividad del mercado y sobre todo el funcionamiento básico, causa-efecto, ¿no? Para desarrollarse un efecto necesita una causa, ¿no? Y si uno se mete en el terreno algorítmico, el terreno de las limitadas, pues al final no sabe qué va a pasar, si ese muro de limitadas es un muro, si lo van a quitar, y entonces ya entra en el terreno de la especulación y no tiene método, no es capaz de anticiparse a nada, sino simplemente está apostando con su sesgo, simplemente viendo algo sin ningún tipo de objetividad, ¿no? Bueno, lo dicho, ahora vamos a entrar en esa estructura muy interesante, esa dinámica que voy a explicar ahora. Habíamos estado buscando un tipo de reacción alcista en este punto, ¿no? En un nodo de alto volumen, el VPOC de todo este tramo alcista y correctivo. Y bueno, vamos a explicar qué se produjo en el día de hoy y de ayer que comenzó, ¿no? Teniendo muy claro este gráfico 8H, que evidentemente no cambia mucho, tenemos claro todos los perfiles de volumen, tranquilidad, ¿no? Es que yo creo que va a bajar a 8000. Vaya usted a ver dónde están los puntos magnet, los puntos donde ha habido negociación previa. Es lo único objetivo que tenemos donde agarrarnos. ¿Dónde ha habido negociación? Pues el precio generalmente va a buscar esos sitios como atractor, como magnet. Vale, dicho esto, vamos a pasar al gráfico de 30 minutos, que lo tenemos aquí. Y bueno, interesante esta dinámica, ¿no? Porque el mercado, viendo que se encontraba en ese VPOC de todo ese tramo, sí que mostraba cierta fortaleza, ¿no? ¿Dónde lo veíamos, no? Bueno, primero el volumen, teníamos unos volúmenes climáticos aquí que marcaba la parada. Wyckoff no son los soportes y resistencias.
lo interesante de Wyckoff es que se analizan los procesos dentro de un rango de equilibrio, porque todos sabemos que el mercado pasa el 80 o 75% del tiempo en equilibrio y de repente se produce un desequilibrio. Entonces, simplificar Wyckoff con soporte y resistencias es significado de muy poco estudio de mercado, ¿no? Hay que profundizar mucho más allá para sacarle jugo a la metodología, ya que te permite conocer los procesos que se producen en el interior de estos rangos de equilibrio y sobre todo saber quién tiene el control del mercado, en el corto, en el largo, en el time frame que estemos analizando, eso sí, todo conjugado como si fuese un puzzle, ¿no? Desde arriba hasta abajo. Os recomendamos que comprimáis los charts, porque en nuestro Discord vemos muchos charts donde se plantean situaciones buenas, pero no se tiene en cuenta todo el contexto. Aquí sí que radica una gran dificultad, porque uno tiene que tener claro el puzzle mental de todos los time frames, desde muy alto plazo hasta muy poquito plazo, ¿no? Bueno, sin enrollarme más, parada, primera reacción potente de la demanda, un secondary test, no consigue tener fuerza para llegar a la parte de arriba, debilidad, otro secondary test, pero en este caso sí que presentaba algo de fortaleza, ¿no? Y lo poníamos como minor source. Se había producido, esto podría ser un spring, pero nosotros al spring, como tantas veces hemos repetido, necesitamos que haya una muestra de fortaleza posterior y que rompa los máximos de la R. En este caso lo dejamos como un minor source, es una muestra de fortaleza. Como podéis ver en el EBV ha entrado claramente demanda. Como podéis ver aquí no había oferta nueva presionando, o sea, eso ya mostraba cierta selling exhaustion, la oferta perdía fuerza, encontramos una entrada de demanda y bueno, pues en esta zona de VWAP del mes, de VPOC de la estructura, estuvimos muy pendientes de entrarle largo, ¿no? Y el largo de la semana pasada lo hicimos por aquí. Y éramos muy prudentes, ¿no? Siempre que se vaya a romper los máximos de la R, del rango de equilibrio, como podéis ver, lo pinto en verde. Esto es una zona de equilibrio, con su perfil de volumen, con su VPOC. Ser prudentes, porque nosotros partimos de la idea de que nadie sabe de qué color va a ser la siguiente vela. Nadie sabe si el mercado va a desarrollar en el sentido propuesto. Hay que estar siempre pendiente, ¿no? Y nosotros pues planteamos un take profit que lo tuvimos. Sin embargo, una vez que nos movíamos de ese take profit, movíamos siempre el stop de break-even, porque uno no sabe si este rango va a ser la sistemática clásica de que te haga una salida, un jack y un hueco. Y en este caso, si uno es consciente de que se ha roto este desequilibrio y si el mercado después de testear esta zona no es capaz de seguir al alza, vamos a ser muy prudentes, porque no es que sea una distribución, una acumulación fallida, sino que todo este proceso de equilibrio no ha encontrado la participación de la demanda necesaria como para mandarlo para seguir desarrollando el alza. Pero nos da pequeñas pistas, sabiendo estas dinámicas de comportamiento, para saber asumir un cambio totalmente de criterio y de escenario. Sinceramente esperábamos un jack y un buek, pero viendo estos pequeños detalles se formaba un pequeño rango de equilibrio en la parte superior por encima del crick, con una sacudida tremenda, y a partir de esa sacudida tremenda entraba volumen y nosotros ya sabemos que si se produce un falso buek, o que no existe un buek, hay muchas posibilidades que el precio reingrese al interior del rango, porque no ha habido la demanda suficiente como para desarrollar esa estructura acumulativa. ¿Qué es operativo? Perfectamente. Nosotros no estamos 24 horas delante de la pantalla, pero sí sabemos que si después de desarrollar esta estructura se produce un salto y no hay continuación, lo más probable es que se vuelva a meter dentro del rango. Y además hemos visto una estructura distributiva clara con una sacudida superior y por eso la denominamos UTAD. No es un abstract, sino es un abstract after distribution. Además se ha producido una causa encima del crick de la estructura verde. Tal y como ponía Rubén en la actualización de... Vamos a ponerlo por aquí. Ya aquí os invito a uniros a nuestro servidor Discord. Vamos a enseñar las entradas que habíamos hecho. Bueno, ya explicábamos que estábamos en una posible zona reactiva, os recordáis, con el VPOC. Y bueno, estábamos buscando ese largo basándonos en esta estructura, ¿no? Tenemos una estructura del EPS, en zona del EPS, una estructura también acumulativa menor. Y bueno, aquí marcaba... dejarlo claro de que esto no es lo que pensaba que iba a ser el precio, sino lo que ha hecho era rotura, y ahí hablamos de una dinámica de rotación importante, ¿no? El mercado conseguía desde casi de mínimos subir y rotar, ¿no?
Y a partir de ahí, digamos, el largo y que tuvo ese desarrollo que luego generó una causa distributiva. No es que nos equivoquemos en los rangos, sino es que nos adaptamos a lo que nos dice el mercado. Y eso es una cualidad increíble a la hora de abordar el mercado. Es una lectura del mercado que va mucho más allá de un RSI a 80, un RSI a 70 o a 30, una media móvil, un Fibonacci, sino somos capaces de ver qué construye el mercado y anticiparnos, ¿no? Eso es realmente la potencia que tiene estudiar el mercado con estructuras, con volume profile, con la metodología de Wyckoff, ¿no? Te permite anticiparte a movimientos que de otra forma sería imposible, ¿no? Bueno, y esa operación sí que la tuvimos bien leída, mirando bien, como siempre aconsejamos, leyendo el delta en situaciones necesarias, en el momento que uno va a tomar una posición, o momentos donde uno tiene que ver si hay una muestra de fortaleza. Os invito otra vez a revisar toda nuestros análisis en Discord. Y bueno, pues voy a enseñar donde teníamos... Vale. Teníamos un primer stop loss, asumimos, el mercado necesitaba desarrollar más y planteamos esta entrada, bueno, pues a buscar siempre con lógica esta zona de un naked VPOC, que son niveles anteriormente negociados que no han sido testeados, por encima de la R, y planteamos ese primero TP1 aquí, y una vez que alcanzamos el TP1 nos movemos a break-even para protegernos, ya que tenemos el riesgo de que haya un fallo del mercado, un fallo de la demanda que no consiga prosperar, ¿no? El mercado consiguió llegar a este TP1 y por encima del crick de la estructura pues generó una causa ahora como ya he enseñado, con una sacudida y para abajo, ¿no? Un segundito, vamos a poner más. Vale, pues aquí incluso avisamos que después de haber tocado el TP1 nos saltaba, como podéis ver, al tick llegaba al VPOC de este VPOC Naked. Y bueno, pues planteamos la posibilidad de que hubiese una respuesta en el VWAP del mes y no fue así y siguió para abajo, ¿no? De todas maneras, cuando el mercado genera una causa, tiene este escaso desarrollo y se genera otra causa superior con una sacudida superior, ojo, mucho ojo. Y aquí quiero que veáis que estas cosas se repiten una y otra vez en los mercados. En el SP500 tenemos la misma estructura, tenemos una parada, una R, un secondary test, y luego pues la sistemática clásica, una sacudida y una muestra de fortaleza. Es exactamente igual. No es que sea un rango fallido, acumulación, distribución, sino el mercado ha entrado en una situación de equilibrio, ha barrido los mínimos estos, ha encontrado la fortaleza y no consigue una continuación de la demanda. Y uno tiene que ser muy consciente que cuando ocurre eso y vuelve a entrar el precio en el rango, hay alto riesgo que se produzca un sell-off. Y así ha sido en el Bitcoin. Es exactamente la misma estructura que en el SP500. Entonces, cuando no hagáis caso a comentarios de que este tipo de análisis no funciona en estos mercados, porque es un comentario basado en la inexperiencia y a falta de horas de mercado que en este caso, por desgracia, tenemos demasiadas, ¿no? La misma dinámica, como podéis ver, se produce un salto y una mini estructura distributiva que consigue generar una causa suficiente, la demanda no responde y entra dentro del rango y aparte de ahí un sell-off, que es justamente lo que ha pasado en el Bitcoin, ¿no? Lo pongo por aquí. Ha generado una causa, desarrollo escaso, una causa superior por encima del crick y para abajo, ¿no? Vale, sin enrollarme más, tenéis todos los detalles de la metodología, de nuestro análisis, primero un stop tuvimos buscando un largo, luego hicimos una segunda operación que fue exitosa, alcanzando un TP1, nos movimos a break-even. Sabíamos que si se generaba una causa por encima de la estructura que estábamos trabajando, como así fue, tenía alto riesgo. Llegó al VPOC primero frenó en el VWAP del mes. Aquí no es que haya limitada, sino busca niveles de negociación, niveles importantes desde el punto de vista de la oferta y la demanda, VWAP, VPOC. Y bueno, se ha producido la misma dinámica que en el SP500, ¿no? No olvidemos que el mercado es corto de momento, eso es innegable. ¿Por qué? Porque el evento operativo que estamos trabajando es que ha sacudido estos máximos, ha testeado esta zona de alto volumen y el mercado se encuentra en un proceso correctivo
siempre teniendo cuidado que en las zonas reactivas, zonas de volumen, sí que puede haber estructuras que trabajamos, pero uno no puede ir en contra del mercado, ¿no? Realmente, y ni uno, nadie sabe hacia dónde va a ir el mercado, solo puede plantear escenarios con alta probabilidad a su favor y teniendo claro qué dinámicas son las que te hacen cambiar de planteamiento y de escenario. Esto es lo que te da la objetividad de este método. Por eso os invito a profundizar y a ver que esto no son solo soporte y resistencia, sino son dinámicas de comportamiento, zonas de volumen, estructuras. Vale, criticar un poco esa obsesión que se lee por ahí acerca de las limitadas, ¿no? Uno cuando se acerca al order flow piensa que es el chico más listo de la clase, de que está por encima de la gente que utiliza indicadores y que ve el mercado por dentro, pero si no tiene claro qué son las estructuras, que el mercado necesita una causa y un efecto, necesita una causa para desarrollar un efecto, bueno, decir, no, es que aquí, vamos a poner ejemplos muy bonitos, ¿no? Por ejemplo, aquí, uno se encuentra aquí en el mercado cayendo y ve esta masa de limitadas que hay por aquí. Dice, esto es un muro, de aquí no va a pasar. Si no tiene claro la estructura que tiene, pues mira, aquí tenemos el ejemplo claro de que este muro se lo ha comido. Igual que, por ejemplo, es que aquí hay un muro, no va a bajar más. Puede que sí, puede que no, ¿no? Realmente estar estudiando las limitadas y operar a limitadas, bajo mi punto de vista, llevo un chorro de años del mercado, es realmente, como he dicho antes, es pegarle una piñata con los ojos cerrados. Te puede salir bien una vez, te puede salir mal. Realmente, igual que aquí, tenemos un acúmulo de limitadas y de aquí no pasa. A lo mejor sí o a lo mejor no. Yo no he encontrado a nadie, y mira que vuelvo a repetir, llevamos años en mercados, que tenga un sistema basado en esto y que sea fiable y que me explique el mercado, porque habrá veces que esos muros delimitadas supongan un verdadero muro y habrá otros momentos donde el mercado se lo coma, las quiten. Entonces realmente no hay un método detrás de esto, simplemente sí que podemos tener una idea de dónde están situadas las limitadas, pero no aporta nada. Aporta más mucho saber dónde están los nódulos de volumen con el volume profile, dónde está el VWAP del mes. Si os fijáis aquí, esto que hay aquí se encontrará el VWAP del mes. Pues es lógico que haya limitadas porque es una zona muy utilizada por el trading algorítmico. Se utiliza mucho todo estandarizado, todo el tema del VWAP. Pero bueno, aquí sí que a nivel de charla con los colegas, después de tener esta estructura de equilibrio, de saltar, crear una causa, sacudir, irse hacia adentro, bueno, pues se puede ir a buscar esta zona de liquidez. Perfectamente, pero yo también sé que esa zona de liquidez, como muchas veces se dice, también es un nodo de alto volumen que lo marca el profile, que es lógico que el mercado vaya a buscar esa zona. Yo lo explico mucho mejor aludiendo a zonas de volumen anterior de negociación, donde ha habido chicha, antes que estar mirando las limitadas, que habrá momentos que diréis, no, es que es un muro. Bueno, pues aquí tenemos un muro que fue comido, aquí tenemos un muro que fue comido, aquí tenemos un muro que no ha sido comido. Pero si uno tiene claro estas estructuras de equilibrio y cómo se producen estos desequilibrios y cómo después de sacudir fortaleza, hace un test LPS, aquí está el VWAP, le vuelve a entrar demanda, va uniendo todas esas cositas, pues entonces deja de ver el mercado solo como líneas, soporte y resistencia, y ya empieza a ver cosas muy interesantes que de primeras uno no ve. Por eso siempre tiende a criticar algo que no conoce y que no ha profundizado lo suficiente, siempre tiende a tener la crítica rápida y fácil. Por eso nosotros os recomendamos que nos sigáis y que estéis muy atentos a nuestras actualizaciones y a nuestros vídeos de operativa y formativos, que aprovecho la ocasión para deciros que solo lo encontraréis de forma exclusiva dándoos alta en nuestra página web, donde entraréis en una zona privada y encontraréis pues desde estadísticas de nuestra operativa, nuestro escáner desarrollado para filtrar el mercado bajo nuestros propios criterios y una serie de vídeos de altísimo valor que sinceramente no encontraréis en ninguna otra parte, ya que son todos a base de ejemplos prácticos y profundizando en todas las herramientas que utilizamos, pues desde la lectura de la metodología Wyckoff, Volume Profile, Order Flow. Iremos actualizando semanalmente con 2 o 3 vídeos y solo va a estar en exclusiva para todos aquellos que os deis de alta en nuestra página web y con nosotros, ¿no? Recordaros que tenéis que tener un usuario de Discord y ese usuario de Discord se vinculará con vuestra zona privada y tendréis pleno acceso a todos estos vídeos, a toda esta operativa, estadísticas, escáner y muchísimas más cosas que iremos sacando con el tiempo. Vale, voy a cerrar el vídeo después de haber hablado del order flow,
He hablado de las entradas. Bueno, uno también puede aproximarse al mercado viendo el delta, ¿no? Y dice, bueno, es que además veo las limitadas y veo el delta, ¿no? Operar a la base de delta también es tremendamente engañoso y subjetivo, porque si uno no tiene claro las estructuras, el contexto, uno también está golpeando la piñata con los ojos cerrados y al final, pues sí, le darás una vez, pero luego habrá 80 veces que no le das y encima te darás con el palo en la cabeza. Pistas que te puede dar el order flow, nosotros simplemente lo buscamos en momentos puntuales, donde necesitamos ver un cambio de comportamiento. Cuando barre el mercado un mínimo, en este caso ya avisábamos, eso está todo analizado en nuestro canal del Bitcoin, que había un lack of supply y que de repente aquí sí entraba una demanda potente, como podéis ver, de 47, 52, 48 contra 8,4, 2,7, 25. Esto era la muestra de fortaleza que queríamos ver. Aquí sí ha entrado demanda y lo necesitamos para ver esa rotación dentro de un rango, ¿no? En la zona del EPS, pues exactamente igual. Esperábamos algún tipo de trigger, ¿no? Ahí es donde vemos donde quiero que nos agredan la cinta para yo emplazar mi orden en base a que haya una sacudida, una muestra de fortaleza, un LPS, ¡bumba! Entra la demanda, ¿no? Estas son las cosas que buscamos. Mirar el order flow en momentos puntuales. Uno no puede operar el order flow a pelo porque realmente no va a conseguir nada. Y lo digo por experiencia propia. ¿Qué pistas podemos encontrar por encima de esta zona de equilibrio donde se generó esta causa con esta sacudida? A mí más me vale ver esta sacudida y esta envolvente de precio que ya me está indicando intencionalidad, que está buscando dentro de este ranguito que veis aquí, a ver quién tiene el control, porque es que nadie lo sabe, pero sí sabemos que si es sacudido y que entra oferta y una vela que es una envolvente de todo este rango, esto para mí es suficiente señal y no tengo que acudir a mirar el order flow, pensar que con los rayos X voy a ser mejor trader. Aporta, por supuesto que aporta, y nosotros lo utilizamos a la hora de emplazar entradas y ver pequeños desequilibrios, pero en este caso, vuelvo a repetir, se ha generado una estructura por encima del click y se ha producido una sacudida y una entrada súper potente que a nivel de price action, viendo únicamente el precio y el volumen, uno es capaz de ver de que esta zona es una zona distributiva, a posteriori evidentemente, y que además venimos de una causa anterior que está siendo anulada y que va a entrar a buscar el VPOC del composite. Entonces sí, no, es que Jorge, es que estoy viendo aquí 111, sí, es una pista, y si esa absorción, que hay un bloque de limitadas ahí y toda esa venta así absorbida, puede ser perfectamente. Por eso os digo que el enfoque del order flow, de creerse el chico más listo viendo el order flow, está bien para las cervezas o para los familiares, ¿no? Para contárselo en plan, pues, para impresionar un poco, pero simplemente a pelo es insuficiente y puede ser hasta contraproducente, ¿no? Porque te hace perder la disciplina y tener un método, ¿no? Así que tened prudencia con este aspecto del order flow y de las limitadas. Nosotros os aconsejamos que trabajéis profundamente en conocer estas dinámicas dentro de los rangos de acumulación, redistribución, reacumulación. Cuando falla al saltar, te hace un jack y luego no hay continuación en WEC. Todo conjugado con el volume profile. Casi uno tiene más fiabilidad operando olvidándose de todas estas cosas, porque todas estas cosas al final es preferible aprender estructura, metodología, volume profile y luego añadirle order flow, porque si uno empieza con order flow va a estar siempre, va a tener una visión del mercado muy sesgada a subjetividad, ¿no? Porque perfectamente, ya veréis, y eso lo explicaremos, este 111 podría haber sido un proceso de absorción. Sin embargo, si yo veo que hay una zona de equilibrio y hay una sacudida y una envolvente, pues sí, mira, oye, Jorge, pues es que había 111, digo, sí, perfecto, me parece muy bien. A lo mejor ahí han soltado la bomba, pero yo sé que además, después de saltar, se ha producido una causa, una sacudida y hacia abajo. Suma, pero no aporta más. En el sentido de que a pelo no lo recomendamos. Bueno, lo dicho, para acabar el vídeo, bueno, pues este mercado es corto hasta nuevo aviso. Está enfrentándose a zonas importantes, a zonas de volumen de relevancia. Estamos testeando este VWAP Naked que tenemos del mes de febrero, que estamos aquí. Prudencia, el que haya pillado el corto desde aquí, enhorabuena con esa sacudida tan clara. Eso sí, los que nos seguís es de libro, esa distribución, ese proceso que es
exactamente igual al que se produjo en el SP500, así que así desmonto de que no funciona igual. Funcionan exactamente igual todos los mercados electrónicos, con sus particularidades de volatilidad, desplazamiento, horarios de negociación, etcétera, etcétera. Tenéis el claro ejemplo. Si queréis, parad el vídeo y analizad esto para que veáis que es el mismo comportamiento que ha tenido el BTC en este fin de semana. Aquí veis, ¿no? Y bueno, de momento el mercado es corto. Estaremos muy pendientes de las reacciones en estos nódulos de volumen. No os fijéis tanto en las limitadas, sí que es interesante verlo, pero sí fijaros dónde está la negociación. Y poco más, iremos actualizando esta semana porque ha sido un hechazo importante. Las alts han sufrido bastante, hay muchos setups que teníamos planteados que se han estropeado de nuevo. Y bueno, estaremos también muy pendientes de la situación del SP500, semana bastante movida. Ha habido una declaración de que Arabia Saudí abandona la OPEC, eso es algo histórico, va a afectar mucho a los mercados, mucho más de lo que nos imaginamos. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, os animo a compartir dicho vídeo, a retuitear, a uniros a nuestro servidor Discord y también a uniros a nuestra zona privada donde encontraréis un material de máxima calidad donde ponemos muchísimo empeño, operativa, escáner y formación aplicada a la práctica, a todos estos ejemplos que he estado explicando ahora, conjugando todas las metodologías, ¿no? Vuelvo a repetir, Wyckoff, Volume Profile, Order Flow y VSA para intentar entender para intentar qué nos dice el mercado, ¿no? Qué música, intentar escuchar la música que nos cuenta el mercado bajo el prisma de la oferta y la demanda, que os vuelvo a recordar que lo único que mueve el precio es la oferta y la demanda. Un saludo y buenas noches.